Sí. Mientras ellos van trabajando, por favor acompáñenme. En el libro del profeta. Muy bien, ya tenemos pantalla, muy bien. Del profeta Sofonías. Le voy a dar un tiempo porque yo sé que los profetas menores muchas veces no son fáciles de localizar. Pero la predicación de la tarde de hoy va a ser un poco distinta a la que usualmente tenemos, aunque no va a dejar de ser prédica, porque entiendo que estamos pasando mundialmente por un momento un poco complicado y quise el día de hoy compartir con ustedes que lo que ha sido sorpresa para el mundo no lo es para Dios. Vamos a citar unas palabras que el profeta Sofonías escribió hace miles de años atrás. Este profeta hizo su trabajo, valga la redundancia, profético en el pueblo de Judá. Y es el profeta que llama mucho la atención porque de él sale varias veces la frase, el día del Señor. Y no, cuando habla del día del Señor, está hablando del gran día del Señor. Tenemos que separar una cosa de la otra. En este caso, el profeta Sofonías habla de el día del Señor. Muchas veces nosotros desde los púlpitos y también la misma Biblia nos habla de que Dios es amor y lo es. Pero él mismo, cuando se describió a Moisés, le dijo que él no era un Dios que se enojaba fácilmente. Y Moisés lo describe acordándole de su misericordia en Números 14, en el verso 18, no lo tienen que buscar. Y Moisés le dice, tú no te enojas fácilmente. Y tu amor es grande. Tú perdonas la maldad y la rebeldía. Y la frase que continúa es, pero no dejas sin castigo al culpable. Por lo pronto, Dios nunca se olvida de la maldad cometida. Este profeta nació cuando estaba gobernando el rey Manasés. Él era bisnieto del rey Ezequías. Por tanto, era miembro de la casa de Judá, y profetizó en tiempos donde Judá había sido atacado por una banda de sanguinarios que se llamaban Exita. Sus profecías nunca fueron para el oyente de aliento, sino que fueron palabras donde solo declaraba juicio de Dios. Y en el capítulo 2, él hace un juicio contra los filisteos. Padre, en esta tarde nosotros honramos y glorificamos tu nombre, te damos gloria y honra. Nosotros hemos cantado, nos hemos gozado, hemos sentido que hemos estado delante de tu trono y que tú has recibido la adoración que en esta tarde hemos elevado delante de ti. Pero hoy, Señor, queremos tratar el tema que bordea todas las noticias, noticias para esta generación y noticias para nosotros, pero una noticia que fue dada por ti hace miles de años. Que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir y a poder ver la fidelidad cuando de tu boca sale algo. Que nos ayude a ver los distintos terrenos en los que tú operas, diciendo que tu palabra nunca volverá vacía.
en Cristo Jesús, Señor, que tu presencia sea implantada en medio de nosotros y que tu palabra pueda ser entendida por todos los que aquí estamos, en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Sofonías habló de varios juicios hacia las naciones. Y en el capítulo 2, lo vamos a leer más adelante, ¿cuál es el verso? Él habla de quiénes eran los filisteos. Hay una sentencia en contra de los filisteos. Y la primera vez que aparece en la Biblia la palabra filisteos, nosotros lo encontramos en Génesis en el capítulo 10, en el versículo 13. Oiga bien, ¿desde cuándo se está hablando de este grupo? Eran provenientes de los hijos de Cam. Cam fue hijo de Noé, el hijo que su padre maldijo porque en medio de una borrachera que tenía Noé, en vez de él cubrir a su padre que estaba desnudo, lo que hizo fue que llamó a sus hermanos para burlarse de su padre. Los filisteos son reconocidos históricamente y llamados el pueblos del mar, porque estaban en la costa del Mediterráneo, habitaban en ese sitio debido a la historia marítima. Es lo que asocia el que le llamaran pueblos del mar. Y la Biblia registra que los filisteos tuvieron tanto contacto con Abraham como con Isaac. Cuando tuvieron contacto con Isaac, no sé si muchos de ustedes recuerdan de que habían pozos construidos por Abraham y los filisteos los taparon para que no le diera beneficios a Isaac. El libro de Éxodo, poco después de que los israelitas salieran para llegar a la tierra prometida, nos dice en el capítulo 13, en el verso 17, que después que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino donde estaban los filisteos. Dice el libro de Génesis que estaba cerca. Y muchas veces cuando nosotros leemos el éxodo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, duraron 40 años cuando en una semana ellos pudieron haberse trasladado de Egipto a la tierra prometida. Pero aquí nosotros vemos que Dios no quería que tuvieran contacto con ellos, sino que lo llevó por una ruta mucho más larga. Y dice en Éxodo que Dios lo hizo para que ellos no se arrepintieran cuando llegaran y se encontraran con guerra con este pueblo. El Antiguo Testamento indica que durante los días de Samuel y los días de Sansón, los filisteos hicieron muchas cosas que están escritas en la Biblia. Por ejemplo, Dios llamó a Josué con unas indicaciones cuando llegaran hasta este lugar, y estaba compuesta el lugar gobernado por los filisteos por 5 ciudades, que más adelante la vamos a nombrar. Desde el comienzo, los filisteos eran terribles enemigos de Dios. Nos encontramos, por ejemplo, en Jueces, en el capítulo 13, en el verso 1, en el capítulo 14, en el verso 1, que ellos desempeñaron un papel en la vida de Sansón, que todos conocemos la vida de Sansón, y Sansón murió o lo mataron en una de las ciudades de los filisteos. Encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 4, en el verso 1, que en una de las guerras que los israelitas habían perdido con los filisteos, ellos capturaron el arca del pacto y se la llevaron al lugar donde también más adelante nombraré dónde está esa ciudad, pero que pertenecía a las 5 ciudades de ellos. En Primera de Samuel 13:4 nosotros nos encontramos con Saúl, y la Biblia nos dice de que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba. Y los filisteos ahora, oiga bien como la Biblia especifica, los filisteos ahora odiaban más que nunca a los israelitas.
Nos encontramos también que en esta región de los filisteos nació Goliat, quien se enfrentó con David. Por lo pronto, para el pueblo cristiano, los filisteos son muy conocidos y sobre todo tenemos muchas historias en la Biblia de las atrocidades que cometían. Ellos continuamente frustraban el desarrollo de Israel como nación. Y durante casi 200 años los filisteos hostigaron y oprimieron a los israelitas y a menudo una y otra vez invadían su territorio. Los hijos de Israel simplemente no pudieron hacer frente a el enorme ejército militar que tenía los filisteos, y esto llegó a su fin en los tiempos de Samuel y posteriormente en los tiempos de David por la guía y la protección de Dios. Ahora, en el año 1035, cuando todavía el área de Israel y toda esta área del Medio Oriente estaba siendo gobernada por los romanos, hubo una revuelta en el año 135 después de Cristo. Entre el 132 y el 135 después de Cristo. Y se le llamó la rebelión de Bar Cokhba, que en ese tiempo se le llamaba el Mesías, porque se había levantado en contra del gobierno romano para liberar a todo lo que era Israel del gobierno que estaba sobre ellos, que eran los romanos. A raíz de esto, el emperador Adriano, que era el gobernador de toda la zona, para castigar a los judíos, preguntó que quiénes habían sido los enemigos acérrimos de Israel. Y le dijeron que una población que se llamaba filisteos. La palabra filisteo en hebreo, cuando se traduce al griego, o se traduce al latín, perdón, es palestino. Por lo pronto, desde el 135 después de Cristo, fue esa tierra llamada Palestina en venganza a la rebelión que habían tenido los judíos en contra del gobierno romano. El área de Jerusalén también se le cambió el nombre y le pusieron Alia Capitolina porque era una ciudad griega. Querían hacer todo Israel junto con Jerusalén una ciudad griega. Ahora, cuando Dios, si nos vamos un poquito más atrás en la historia, cuando Dios comenzó a darle instrucciones a Josué de cuáles eran las tierras que ellos tenían que apoderarse de ella porque era heredad para Israel, en Josué 13 del versículo 2 al 3, Dios le da instrucciones a Josué y le dice: cuando ya él era anciano, ya tú estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún falta todas las regiones de los filisteos y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior en la frontera con Egipto hasta los límites de Ecrón al norte. Oiga bien, estas instrucciones son de Dios. Y Dios le dice: esta región abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos: Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Esto es el verso bíblico que lo dice. El lugar geográfico donde está la franja de Gaza es la misma Gaza que Dios le dijo a Josué que tenían que conquistar. Ahora, ¿qué pasó aquí? Cuando los judíos fueron sacados de su tierra y en el 1948 se le asignó un pequeño territorio, ni siquiera Jerusalén le pertenecía. El lugar donde le dieron a los judíos para habitar estaba en el desierto. Es por eso que la Biblia dice en el libro de Ezequiel que en el desierto iba a florecer a causa de Dios bendecir
a su nación cuando la volviera a traer a su tierra. ¿Qué pasa? 1948 se levantan 6, no terroristas como ahora, se levantaron 6 naciones poderosas con sus ejércitos en contra de Israel porque no lo querían en su área. Cuando esto sucede, Israel, que era una nación joven, que no tenía un ejército fortalecido, se levanta con lo que tiene, arremete contra, le estoy hablando a ustedes de Jordania, de Siria, de Líbano, de Egipto, todos ellos con su ejército. Israel, un puñito de gente, se levanta con lo que tiene y en 6 días gana la guerra. Esto es lo que se llama la guerra de los 6 días. Cuando Israel hace esto con su ejército pobre, conquista el monte Sinaí, que pertenece a Egipto, y conquista Jerusalén, cuando Jerusalén no le pertenecía. Esta guerra hizo que Israel comenzara a añadir más territorio del que lo que las Naciones Unidas y todo el que le dio el poder de ser nación, su territorio se extendió. Es por esto que nosotros encontramos que dentro del territorio de Israel hay una pequeña parte que se le llama Cisjordania, que Cisjordania no es un país. Cisjordania es, por ejemplo, Jericó, es Belén. Todo el área donde viven los palestinos se le llama Cisjordania, pero no es una nación. El caso es que a través de la guerra pudieron conquistar Jerusalén, y todos nosotros sabemos la historia de que hasta hace poco Israel fue constituida y legalizada como la capital de Jerusalén, de Israel. El verso que vamos a leer hoy se encuentra en Sofonías en el capítulo 2. Y vamos a ver que para Dios esto no era sorpresa. Dice el versículo 4: las ciudades de Gaza, Ascalón, quedarán en ruinas y sin habitantes. Los que viven en Asdod y en Ecrón serán arrojados de sus ciudades a plena luz del día. En este verso falta la ciudad de Gat. Pero tanto la ciudad de Ecrón como la ciudad de Ascalón en esos tiempos de guerra fueron conquistadas por los judíos, y esto le queda a ellos y ya está siendo habitada como el pueblo de Israel. Asdod y Ecrón y también Gat. La única ciudad que todavía no ha sido conquistada es Gaza. También cuando nosotros nos trasladamos a Amós en el capítulo 1, en el versículo 6, dice: esto dice el Señor: los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez y no permitiré que se queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro, los vendieron como esclavos en Edom. Por tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza y todas sus fortalezas serán destruidas. Masacraré a los habitantes de Asdod y destruiré al rey de Ascalón. Después me volveré para atacar a Ecrón, y los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor soberano. Que no nos confundamos con lo que está pasando ahora, que esto no se trata de la guerra de Gog y Magog. Porque según Ezequiel, Gog, de donde vendrá, será del norte. Y lo que ha sucedido es del sur hacia Israel. Dice que Dios, pero cuando nosotros leemos Ezequiel en el capítulo 38, vemos también la conclusión de la historia. Y es que dice que Gog y Magog no vencerá, sino que Dios intervendrá para proteger a Israel. Dice en el versículo 19 que habrá gran temblor.
y que la espada de cada cual será contra su hermano, dice el versículo 1. Y Dios hará llover fuego sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están en él, que enviará impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, dice el verso 22. Y el resultado es que las naciones verán la grandeza y la santidad de Dios. Jamás, que no es una nación ni tampoco es el que gobierna a los palestinos, es un grupo terrorista que atacó a Israel. El significado de su nombre es Movimiento de Resistencia Islámica. Y en hebreo la palabra Hamás significa violencia. Y esta palabra, exactamente como ellos se describen, está en Génesis en el capítulo 6, en el versículo 11, cuando dice el Señor que se corrompió la tierra. Eso es en los tiempos de Noé. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y en el hebreo dice, y la tierra estaba llena de Hamás. Él llamó a todos los árabes a unirse contra Israel, llamándola una guerra santa. Su finalidad es conquistar Jerusalén, proclamando que les pertenece. Cuando todos nosotros si leemos la historia, vamos a ver que esa tierra, o específicamente Jerusalén, le pertenecía a los jebuseos. Y quien entró a esa tierra para conquistarla fue el rey David, que nosotros podemos ver esa historia, que Dios se la entregó a él y a los israelitas. En Joel, en el capítulo 3 del verso 9 al 16 dice: digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Las mismas palabras que ha dicho este terrorista también están en la Biblia. Llamen a sus mejores hombres de guerra, dice Dios, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas de arado y conviértalas en espada, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, como llamas a tus guerreros, que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra ellas. Den riendas sueltas a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno. Los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Y es allí donde llegará el día del Señor. El Señor rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Estoy leyendo en Joel capítulo 3. Esas tierras que están siendo ocupadas por los palestinos, la Biblia dice que les corresponde al pueblo judío. Y muchas veces, porque eso pasa en nuestras vidas, Dios levanta guerras y levanta tragedias para que su voluntad sea cumplida. Solo que nosotros del lado humano encontramos que hay sufrimientos y que hay lágrimas, pero al final el nombre de Dios es glorificado. Hay evidencias una y otra vez de que Dios pelea por su pueblo Israel. Cuando el ejército egipcio estaba persiguiendo a Israel, dice en el capítulo 14 de Éxodo, en el versículo 25, que Dios entorpeció las ruedas de sus carros y que hizo que avanzaran con dificultad
Y entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea en contra de los egipcios. También tenemos el rey Ezequías, un hombre que en su tiempo fue también llamado un Mesías, porque hizo que los lugares altos fueran destruidos, que todo el mundo aprendiera la Biblia, e hizo que todos se alinearan a los mandamientos del Señor. Y vemos en Segunda de Reyes que Ezequías, cuando nosotros vemos estas guerras en la Biblia, no es que habían ejércitos grandes o que Israel o Judá era una nación grande, era algo pequeñísimo. Ejércitos grandes y poderosos eran los que querían conquistar ese pedacito de tierra. Y el rey Ezequías se vio envuelto en eso. No tenía las herramientas, no tenía los militares con qué enfrentarse a la guerra que el rey de Asiria había propuesto. Y dice que cuando le llegó la noticia al rey Ezequías de que iban a ser invadidos por los asirios, dice que cuando él oyó el informe, rasgó su ropa y se vistió de tela áspera, y que entró en el trono, en el templo del Señor, y que envió a llamar a su administrador, y que llamó a su secretario y a los principales sacerdotes, y todos estaban vestidos de ropas ásperas. Y al hablar con el profeta Isaías, ellos le dijeron: el rey Ezequías dice: hoy es el día de la dificultad, del insulto y de la deshonra. Es como cuando un niño, dice las escrituras, es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Esa es la descripción que la Biblia nos da de la condición en la que se encontraba Judá y el rey Ezequías. Y dice: tal vez el Señor tu Dios haya oído el jefe de Estado Mayor asirio que se burló de Dios, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue con sus palabras. Te rogamos que ores por lo que hemos quedado. Esto es el pueblo reunido con Ezequías para ver qué solución van a tener ante estos hombres que se levantan para destruirlo. El rey Ezequías recibe una carta y dice, de parte de los asirios: no dejes que tu Dios, en quien tú confías, te engañe. Que te engañe con tus promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha impuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de las otras naciones recibieron rescate de ellos? Ellos le están diciendo: no creas que el Dios de ustedes lo va a salvar. El rey Ezequías tomó la carta, la leyó, la cogió en sus manos y fue y se presentó al templo, al altar de Dios, y se la puso a Dios en el frente. Y le dijo: mira, esto es lo que están diciendo mis enemigos. Y él comienza y dice: Dios de Israel, orando, tú tienes tu trono sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Préstanos atención. Mira lo que nos está sucediendo. Escucha lo que dijo el rey Senaquerib para ofenderte a ti, el Dios de la vida. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido a los países y sus territorios, y que han hecho a sus dioses al fuego. Los han echado. Pero en realidad esos no eran dioses, sino imágenes de madera y de piedra hechas por manos humanos, y por eso fueron destruidas. Pero, Dios nuestro, te rogamos que nos salves del poder de los asirios, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres el único Dios. Después Dios habla a través del profeta Isaías, y va y le lleva mensajes al rey Ezequías. Y le dice: Dios quiere que sepas que Senaquerib no entrará en Jerusalén, ni disparará una sola flecha, no la atacará, ni construirá plataforma para subir por sus murallas. Tendrá que volver por donde vino,
Dios ha dado su palabra. Dios protegerá esta ciudad por amor a Él mismo. Porque de esto se trata. De que nosotros tengamos confianza de que no es por nuestros méritos, ni porque nos hayamos portado bien. Es porque Dios, cuando dice una palabra, la cumple por encima de nuestra infidelidad. Cuando Dios habla, no hay nadie que se interponga con sus decretos. Dios habló una sola vez y se cumplió. Y Dios habla una sola vez y será hecho. Y Él dice a través del profeta Isaías que no es ni siquiera por lo que ellos han hecho, sino que Él juraba por Él mismo. Y por amor a David, quien le fue fiel en todo. Esa noche, el ángel de Dios fue y mató 185,000 soldados del ejército de Asiria. Y la mañana siguiente, el campo estaba lleno de muertos. Israel no tuvo que hacer nada. Dios se encargó de pelear su batalla. Esa guerra que ahora mismo nosotros vemos que está en Gaza es parte del movimiento de Dios, porque esas tierras le pertenecen a Israel. El primer ministro de Israel dijo que Gaza sería escombros y sería un recuerdo en la historia, porque iba a ser que desapareciera. Dios dijo que mandaría fuego para destruirla. Un pueblo, nosotros, ¿dónde se basa nuestra confianza? Israel, dice Deuteronomio en el capítulo 7 del verso 6 al 8, tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios, describiendo a Israel. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió para que seas su tesoro especial. Y el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud de Egipto y de la mano de Faraón. Dice Dios, ustedes, le dice a los israelitas, ustedes son mis testigos, mi siervo a quien yo escogí, para que me conozcan y que crean en mí y sepan que yo soy. Todos nosotros tenemos el conocimiento de las Escrituras por el pueblo judío. Cuando nosotros analizamos la Biblia, vemos que fue escrita de principio a fin por los judíos. Solamente Lucas escribió su evangelio sin ser judío. Pero la salvación viene de Sión, y Sión es Jerusalén. La salvación, el lugar del globo terráqueo donde Dios dijo que quería que se le construyera su templo, dándole las instrucciones a Moisés, y que fue construido y por desobediencia fue destruido, fue en ese punto que todo el mundo lo quiere. ¿Pero por qué lo quieren? No es ni siquiera un lugar estratégico. No es como el canal de Panamá que da beneficios. No es como el canal de Suez que da beneficios. No es una ruta maris como en los tiempos de Jesús, que era por donde corrían todas las caravanas que iban desde el oriente hasta el occidente. Esto se trata de que ese pedazo de tierra tiene el privilegio de ser elegido por Dios, tanto para las tres religiones monoteístas que hay, tanto para el cristianismo, para el judaísmo, como para el islam. Los sitios sagrados, todos están ahí. Ahora, hay varias verdades que quiero compartir con ustedes el día de hoy. No es que desde este púlpito estemos apoyando la muerte de inocentes, porque hay muchos palestinos que son inocentes ante esta guerra.
muchos niños que no tienen idea ni por qué es la guerra. Pero aquí hay unos decretos en el pasado dados por Dios que tienen que cumplirse, y estas profecías tienen que cumplirse. La verdad número uno es que la tierra de Israel fue dada por Dios a los descendientes de Abraham. Génesis 12:7, a ti y a tus descendencias daré esta tierra. La verdad número dos es que a pesar de que Abraham tuvo muchos hijos, la tierra de Israel no fue dada a Ismael o a cualquiera de los otros hijos de Abraham, solo a Isaac. Ojalá Ismael, dijo Abraham, ojalá Ismael viva delante de ti, respondió Dios. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llevarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendencias de él. Verdad número 3. Aunque Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, la tierra no fue dada a Esaú, sino a Jacob. Y nosotros lo encontramos cuando Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. La tierra en la que tú estás acostado, eso fue en el momento donde Jacob estaba huyendo porque su hermano Esaú lo quería matar. La tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente y al occidente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verdad número 4. No existen dudas acerca de las fronteras dadas por Dios a Israel, porque están descritas en la Escritura. El Señor le dijo a Abraham antes de que Lot se separara de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque todo lo que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Verdad número 5. En adición al pacto eterno que incluye la tierra, 40 veces las Sagradas Escrituras mencionan el hecho de que Dios vigila la promesa dada a su pueblo acerca de esas tierras. Y verdad número 6. En la palabra profética que Dios dio a través de Ezequiel, Dios llama a esta tierra restaurada Israel, no Palestina. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37:12, donde está el valle de los huesos secos, y dice que de ellos no ser nación, de ellos no ser nadie, de ellos estar muertos, que él los levantaría de los sepulcros y los llevaría con vida a la tierra llamada Israel. Esto es una de muchas muestras del fiel amor de Dios, que nunca falla y nunca fallará. Nosotros estamos escuchando la historia de Israel, pero nosotros, como olivo injertado en el olivo natural, esas promesas también recaen sobre nosotros. De lo que Dios ha determinado en nuestra vida, por encima de la circunstancia que usted vea, por encima de la circunstancia que usted pase, usted también forma parte de estas promesas que Dios ha dado, que son irrefutables y que no se moverán. En Hebreos 10:23 dice el escritor: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Números 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Que nosotros el día de hoy nos podamos salir por estas puertas con este mensaje de seguridad, de que no hay hombre que se levante que pueda cambiar el propósito y el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Que aunque veamos que todo está oscuro, que aunque no podamos entender nuestras circunstancias,
Lo que está escrito sobre nosotros en el libro de la vida se cumplirá. Cada una de las palabras que Dios ha pronunciado a favor de nosotros. Que nos levantemos confiando en que lo que está sucediendo es una profecía cumpliéndose. Y dentro de poco tiempo nosotros escucharemos a muchas personas citar a Sofonías, diciendo que ya Dios lo había decretado miles de años antes, de que Gaza sería llenada de fuego y que tendría que ser desalojada a plena luz del día, como todos nosotros por la televisión estamos viendo que esto está sucediendo. ¿Qué añadimos a esta promesa? Que Cristo volverá. ¿Qué añadimos a esta promesa? Que Él está delante del Padre y que ha preparado moradas para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice esta promesa? ¿Qué nos dice lo que estamos viendo? ¿Qué nos aclara esta profecía? De que nosotros tenemos vida juntamente con Jesucristo y que ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor, y que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que podamos salir de aquí henchidos de alegría, porque las lágrimas se convertirán en alegría, porque nuestro llanto se convertirá en baile, porque Dios está preparando cosas maravillosas para nosotros y su nombre será glorificado una vez más por lo que nosotros podamos ver. No importa que todo se vea negro, no importa que todo esté turbado, no importa que no encontremos sentido, no importa que hoy estemos acongojados, la palabra de Dios se cumplirá hoy y por la eternidad, porque Él no miente y porque Él es fiel. Vamos a bendecir el nombre del Señor en esta hora, orándole al Señor y dándole gracias, porque en nuestra generación nos ha tocado ver profecías cumplidas. En nuestra generación nos ha tocado ver la mano de Dios obrando. Y cuando nosotros escuchamos de guerra en la antigüedad, hay batallas que tienen que ser ganadas, aunque sean espirituales, con guerras físicas. Así que mantengamos nuestra estima, nuestra fe en alto, de que en medio de todo esto es Dios quien está trabajando. Oremos. Señor y Padre del cielo, Dios amado, adoramos tu nombre en esta tarde. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra se cumple. Padre, gracias por permitirnos vivir en este tiempo, donde podemos ver con tanta claridad cómo promesas hechas por un profeta en nuestro tiempo están siendo cumplidas. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor, porque esto es muestra de tu bondad hacia tus hijos. Señor, y que aunque tengamos que llorar, tus propósitos se van a cumplir en nosotros. Que aunque no estemos en una guerra física, estamos en una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual tú eres el que vas delante de nosotros peleando la batalla y nos darás la victoria. Tú eres el Jehová que levanta bandera. Tú eres nuestro estandarte. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, el que reina y vive por los siglos de los siglos, el que peleas, el que desciendes, el que decretas, el que cumples, el que es fiel, el que ama hasta la muerte. Bendito y alabado sea tu nombre. Confiamos en tu brazo fuerte que no ha menguado. Confiamos en tu oído que no se ha agravado. Confiamos en tu poder. Confiamos, Señor, en que todo lo que tú has preservado, todo lo que tú has guardado, seguirá por siempre. En Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que nuestra fe vaya en aumento. Que tú nos ayudes a creer en tu gran poder. Que tú nos ayudes, Señor, en ver en este mundo de conflictos, en este mundo de tanta aflicción, de que tu ojo bordea toda la tierra. Y que tú miras las acciones de los justos. Y que tú perdonas nuestras iniquidades, pero que no dejarás sin darle sentencia al culpable. Guárdanos, Señor, en esta semana y permite que podamos estar confiados en que si
tú guardas a Israel por las promesas que le hiciste a Abraham, también nos guardarás a nosotros. En el nombre de Jesús, bendice esta congregación y permite, oh Padre Celestial, que nuestra alabanza esté de continuo en nuestros labios y que tu palabra sea la meditación de nuestra boca todo el tiempo y que glorifiquemos tu nombre, Señor, a través de las circunstancias. Bendícenos, Señor, y llévanos bajo tu paz y cuidado. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestras vidas. Bendice a Israel, Señor. Bendice a Israel, Señor. Dale la victoria. Pelea sus batallas y permítenos ver tu mano gloriosa y poderosa actuando en tu ejército. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.